Queridos amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Es un placer, es un honor, como siempre, encontrarnos en este lugar. Estamos hoy para leer el libro de escatología, Evento del Porvenir del Dr. Pentecost. Estamos avanzando. Eh, Pensaba acerca de estas lecturas que estamos teniendo y me imagino me imagino que en el caso de muchos de ustedes, o tal vez algunos, se estarán preguntando, después de varias horas de lectura que hemos tenido ya, si en algún momento vamos a estudiar las profecías. Y quiero tranquilizarlos en el sentido de que una vez que hayamos hecho la introducción que estamos haciendo, nos vamos a meter en el terreno de las profecías y hasta el fin del libro no vamos a parar. Entonces, si por ahí hay alguien que está impaciente por empezar a ver el tema de las profecías, dele una oportunidad a la introducción del libro, que es necesaria para que eventualmente estemos en mejores condiciones de entender, no sé si de entender, pero por lo menos de adentrarnos en un desafío como el que supone estudiar las profecías de la Escritura. Quiero hacer una aclaración importante, me parece. Yo siempre le esquivo a usar las palabras profecías. Y algunos de ustedes lo habrán notado, ¿no? Me gusta más hablar en términos propios, que es el concepto más adecuado para hablar de las profecías futuras, es la escatología. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Toda la palabra de Dios es de naturaleza profética. ¿Esto qué significa? Que todo es una profecía. A ver, la escritura fue revelada al hombre por medio de la acción profética de los escritores sagrados. No hay absolutamente nada que nosotros pudiéramos saber acerca del ser divino, del pasado, del presente y del futuro si Dios no se dignaba revelar el trasfondo, la esencia y la materia de la cuestión histórica. Quiere decir, sin la palabra de Dios estaríamos absolutamente ciegos en un mundo en el cual reina las tinieblas, la corrupción, el engaño, ¿no? Tal como lo es este sistema. La Biblia lo pinta así. ¿Por qué sabemos que este sistema es así? Porque la Biblia nos lo dice. Entonces, toda la escritura nos fue dada, gracias a Dios, por medio de una revelación profética. Todo lo que sabemos lo sabemos gracias a que Dios lo reveló. Esto implica la creación al principio, la historia de los reinos, de la historia del pueblo de Israel, la historia del origen de la iglesia, incluso las cosas que van a pasar en el futuro, por supuesto. Pero todo nos ha sido dado por revelación profética. Esto significa que Dios se dignó darnos un registro confiable absolutamente por medio del cual conocemos la verdad de las cosas. Y en los términos en los que la Biblia lo enseña, es la verdad absoluta. Entonces, para diferenciar toda la revelación profética que es la Biblia de las profecías futuras, se utiliza este término técnico que es la escatología, que es lo referente a la revelación profética, es lo referente a las últimas cosas, las cosas que están por delante nuestro, las cosas que están por venir, y creo que por eso está muy bien traducido al castellano eventos del porvenir, porque
en el libro que estamos leyendo se analizan más que nada aquellas porciones de la revelación profética de la Biblia que son de cumplimiento futuro. Ahora, lo interesante es tener una noción de las proporciones de aquellas profecías que ya se han cumplido y de aquellas profecías que esperan su cumplimiento. Los diferentes expertos se han dedicado a contabilizar estas profecías y del 100% de las profecías tenemos en torno a entre un 75 y un 80% de las escrituras proféticas han sido cumplidas en el pasado en relación a todo lo que se puede leer en el Antiguo Testamento, básicamente. Y gran parte de toda esa profecía que está en el Antiguo Testamento ha sido cumplida en el nacimiento de Cristo y en todo lo que tiene que ver, todo lo que implica su nacimiento, su lugar, la época, las escrituras, su ministerio, las escrituras que apuntaban a, toda una serie de detalles en torno a su vida y ministerio. Alrededor de un 80% de todas las profecías que están en la Biblia se han cumplido. Solamente resta en torno a un 20 o 25%, depende de los autores que leemos, para ser cumplidas en el futuro. Entonces, es interesante. Hay muchos creyentes que piensan que las profecías esperan su cumplimiento al 100% en el futuro, cuando en realidad solo resta una pequeña fracción de la escritura profética dada en su tiempo. Entonces es interesante, es importante. Bueno, tenemos hoy me veo solo, no me veo acompañado, en algún momento pueden irrumpir algunas visitas inesperadas, ténganlo en cuenta. Voy a ir a nuestro archivo PDF y tenemos hoy, vamos a terminar con el punto número 2 y el punto en el cual habíamos estado hablando de los canales de revelación, ¿no? Y para mencionar algunos, habíamos hablado de esperen que no me quiero inventar nada, que para eso estamos leyendo el libro. Habíamos hablado de la tipología, no me quiero ir demasiado arriba, de la tipología de las profecías dadas por medio de parábolas. Habíamos hablado de las profecías dadas de manera escrita, no solo de manera oral y figurada, sino escrita. Y aquí está la parte de las parábolas. Y habíamos llegado a la letra D, que es la revelación profética por medio de sueños y éxtasis. Vamos a leer, a ver qué es esto. Es muy, muy interesante. Muy interesante lo que va a empezar diciendo. Por favor, presten atención, porque después vamos a volver sobre esta cuestión que va a decir, porque quiero acentuar un tema que me parece interesante. En los periodos primeros de la revelación profética, cuando Dios empezó a dar escritura, podríamos decir, esta fue dada frecuentemente por medio de sueños y trances extáticos. Cuando el profeta entraba en un trance y veía una visión, y a través de la visión se le mostraban cosas. Hay muchos ejemplos. Bueno, el último ejemplo que tenemos es, en este caso del trance extático, es la experiencia que tuvo Juan el apóstol, cuando recibió la revelación de Apocalipsis.
él entra, por la terminología que se usa en el griego, es evidente que entra en un trance de éxtasis y en las visiones él comienza a ver lo que se revela en la narración del libro de Apocalipsis. Terry escribe sobre esta fase de la revelación profética. Los sueños, las visiones nocturnas y los estados de éxtasis espiritual se mencionan como formas y condiciones por medio de las cuales los hombres recibieron tales revelaciones. En Números, capítulo 26, versículo 6, está escrito: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Una revelación, podríamos decir, un pasaje de los primitivos, como dice acá, me encanta la expresión que usa acá, son los primeros periodos de la revelación. Allí en los primeros periodos de la revelación, Dios se revelaba por medio de visiones. Es interesante. El sueño es notablemente prominente entre las formas primitivas de recibir revelaciones divinas, pero llega a ser menos frecuente en el periodo posterior, ¿no? Evidentemente hay un modelo de revelación. Si nosotros analizamos la manera en que Dios se revelaba, en las primeras etapas, las etapas primitivas de la revelación, vemos esta cuestión de los sueños, de los éxtasis, de las visiones, y a medida que vamos avanzando, vemos que es cada vez menos frecuente. No es que no se utiliza más, porque vemos en el caso de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que también se utiliza este método, este canal de revelación, pero hay un uso de forma decreciente. A la vez que hay un método creciente, que es el método de escritura, y esto de por sí nos dice algo, nos quiere decir algo y tenemos que estar muy atentos. Leo de nuevo esto porque me parece fundamental para entender, es tan cortito lo que se dedica a hablar de esto, que es muy importante que prestemos atención al núcleo de lo que se dice. El sueño es notablemente prominente entre las formas primitivas de recibir revelaciones divinas, pero llega a ser menos frecuente en el periodo posterior. Los casos más notables de sueños registrados en las escrituras son, fíjense qué interesante, el de Abimelech, Génesis 20, 3 al 7, ¿no? Génesis 20. El sueño de Jacob en Betel, Génesis 28. El de Labán en el monte Galaad, Génesis 31. El de José en relación con los manojos y las estrellas, Génesis 37. El de el Madianita, Jueces, tiempo de los jueces, capítulo 7, 13 al 15. El sueño de Salomón, Primera Reyes 3.5, Primera Reyes 9.2. Los de Nabucodonosor, interesante, Daniel capítulos 2 y 4. El del mismo Daniel, Daniel 7. El de, ya llegado al Nuevo Testamento, el de José, Mateo 1.20, Mateo 2, 13 y 14. Y el de los magos de Oriente, Mateo 2.12, en los cuales Dios se revela y le dice: no vuelvan por el camino que lleva Herodes, vayan por otro camino. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? La mayoría de las revelaciones a través de sueños están en el libro de Génesis, y hay un decaimiento
¿no? Del uso de este método a medida que va avanzando el, el canon bíblico, la revelación del texto sagrado. La visión nocturna, en comparación al sueño, parece tener esencialmente la misma naturaleza del sueño, la misma esencia. Comparar Daniel 2.19, Daniel 8.1, Hechos 16.9, un caso clásico, Hechos 18.9, Hechos 18.23, son visiones, son visiones y parecen tener esencialmente la misma naturaleza del sueño, la revelación dada por medio de sueños. Pero observamos que los sueños fueron más bien las formas primitivas e inferiores de la revelación divina. Yo creo que si tuviera que, todavía es muy pronto para decirlo, pero si tuviera que enmarcar una frase dentro de los textos, de los párrafos de hoy, creo que sería esa. Observamos que los sueños fueron más bien las formas primitivas e inferiores de la revelación divina, inferiores en relación con una revelación superior, que sería mucho más profunda, mucho más compleja, que son las revelaciones por medio de los textos escritos, narrados o dados por Dios para que escribieran directamente, ¿no? Entonces, sigo leyendo, una forma más elevada fue la del en relación al sueño, fue la del éxtasis profético. Este es el caso de Juan escribiendo Apocalipsis, en que el espíritu del vidente era poseído por el Espíritu de Dios, y mientras aún tenía su conciencia humana y podía experimentar emociones humanas, era arrebatado por visiones del Altísimo y se hacía conocedor de palabras y cosas que ningún mortal podía percibir en lo natural. Este también es el caso de Pablo, ¿no? Al cual se le revelaron cosas increíbles, que él dice, son cosas que no se pueden expresar con palabras, y habla de, precisamente, hay un término acá que incluso menciona Pablo, que, bueno, eran arrebatados por visiones. Esto es lo que literalmente dice Pablo que le pasó en un momento. Sin embargo, fíjense la revelación de Pablo escrita en relación, qué lugar le da la escritura a la visión de Pablo. De hecho, cuando Pablo habla de esa visión que recibió por medio de un éxtasis, no describe lo que vio, no dice nada. Dice que vio cosas, pero no las describe. Tampoco fue inspirado por el Espíritu Santo a describirlas. Pero aquellas cosas que son realmente importantes, esas Dios inspiró a Pablo a escribirlas con punto y coma. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, tenemos que aprender a percibir el énfasis que Dios pone, en qué parte Dios pone el énfasis en cuanto a su revelación. El éxtasis profético fue evidentemente una videncia espiritual, una iluminación sobrenatural en que el ojo natural estaba cerrado o suspendido de sus funciones ordinarias y los sentidos interiores se apoderaban de la escena que se les presentaba o de la palabra divina que se les revelaba, ¿no? La interpretación de las profecías dadas por medio de sueños y éxtasis proféticos no presentará problemas especiales de interpretación. Aunque el método de dar la profecía pudo haber sido único, aquello que fue dado
no difirió de una profecía pronunciada en lenguaje claro. En tal revelación difirió el método, no las palabras, y por lo tanto podrán interpretarse sin problemas adicionales. Acá termina, fíjense qué poco le dedica el espacio que le dedica el doctor Pentecost a esta cuestión, no por un sesgo, sino porque realmente, yo esto lo he pensado, lo he meditado mucho, me ha llamado la atención, pero realmente es que no hay mucho más para decir sobre el tema de las revelaciones por sueños, por éxtasis, visiones nocturnas. No hay mucho más para decir. Acá están todos los pasajes citados, se puede hacer un contraste y no hay mucho más. Ahora, fíjense qué interesante. Nuestra cultura inclinada hacia el misticismo, por lo cual dentro del ambiente, del mundillo cristiano, vemos profundamente arraigada la mística. Incluso hay denominaciones que hacen un énfasis brutal sobre las revelaciones y los sueños, ¿no? O sea, ustedes me entenderán, no quiero ser explícito, pero realmente el énfasis que hay en la escritura misma sobre las revelaciones por medio de los sueños, primero y principal, son consideradas comparativamente primitivas, inferiores y primarias. En contraste con el resto de la revelación que progresivamente se nos muestra, que son las revelaciones más importantes dadas de formas más detalladas, puntuales, explícitas, reiteradas, que son aquellas de las cuales tenemos registros y podríamos, en una lectura completa de la Biblia, podríamos ver que este es de alguna manera el recorrido que hace la revelación, toda la revelación profética, toda la escritura, hace este recorrido progresivo desde lo más básico y de lo más elemental hacia un proceso que tiende a la complejidad. Si hoy por hoy los creyentes están buscando hacer énfasis en revelaciones que vienen por sueños, éxtasis, etc., no están entendiendo la naturaleza del desarrollo de la revelación profética. ¿Se entiende lo que digo? No lo están entendiendo. Quiere decir, lo voy a decir de otra forma. El cristianismo que hoy se dedica a enfatizar, a presumir de revelaciones dadas en sueños, está involucionando. No está entendiendo para qué lado Dios está llevando su revelación. Yo, absolutamente tengo que decirlo, rechazo todo tipo de revelación, de presunción de revelación, que no sea la palabra escrita, el canon cerrado. Yo no creo que hay más revelaciones de ninguna naturaleza, y mucho menos de la naturaleza de los sueños, los éxtasis, las visiones. Esto revela si hay una parte importante de la cristiandad queriendo romantizar, ¿no?, el tema de las revelaciones por los sueños, y si hay denominaciones en cuyos púlpitos cada vez aparece menos la Biblia y aparecen más presuntas y supuestas revelaciones que Dios le dio a alguien, la conclusión a la cual debemos llegar es que nuestro cristianismo ha involucionado hacia un estadio primitivo. Quiere decir,
Dios nos llevó por una revelación progresivamente cada vez más compleja y la tendencia de los creyentes es ir a lo primitivo, ¿no? Y negar el hecho de que tenemos que prestar mayor atención al modelo de revelación divino que va tendiendo hacia lo complejo. Entonces, si nosotros, a ver, lo voy a decir así para decirlo suavemente, si hay personas que se preguntan por qué el cristianismo no tiene nada que ofrecer al mundo, por qué el cristianismo no está seduciendo, voy a usar esa palabra, ¿no? No está seduciendo al hombre con todos sus problemas, las cargas, las tribulaciones que tiene este mundo en el cual no funciona, ya no funciona nada en este mundo. Si el cristianismo no le está pudiendo proveer al hombre de un argumento sólido, bien pensado, que es, a ver, la revelación del Nuevo Testamento, ¿no? La vida abundante en Cristo, etcétera, etcétera. Pero si no estamos pudiendo hacerlo, y en contraste con eso, lo que estamos ofreciendo es un cachivache místico, el problema no está en el cristianismo de la Biblia ni en la revelación. El problema está en aquellos que ejercen el ministerio en la iglesia. Y yo creo que con esto ya está claro lo que quiero decir, ¿no? Que el énfasis que le estamos dando como cristianos a esta cuestión es equivocado. Pero bueno, como el cristianismo se quedó sin Biblia porque no la estudia y ya perdió la esencia y la forma de estudiarlo, no tiene otra cosa que ofrecer y tiene que competir contra un mundo mágico, místico, totalmente abarrotado de la nueva era y bueno. Y el cristianismo entonces entra a participar juntamente con esos competidores en vez de ofrecer un manjar sólido que es la profundidad teológica que cambió la historia desde la Reforma para adelante. Como no lo tenemos y lo tenemos cada vez menos, no tengamos esperanza de hacer una gran diferencia a nivel histórico, social en este momento, porque no va a pasar, hasta que no volvamos a la Escritura, esto no va a pasar. La revelación profética, termino con esto, a ver si podemos avanzar un poquito más al punto número 3, la manera en que Dios muestra su revelación progresiva nos indica que hay ciertas cosas a las cuales ya no hay que prestarle más atención y hay cosas en las cuales hay que profundizar. Número 3. A ver cuánto vamos a meter del número 3. Tenemos 27 minutos. Vamos a entrar en el punto número 3, que es muy interesante. Y vamos a ver si podemos hacer, aunque sea la primera parte. Número 3 es todo lo que tiene que ver con las reglas para la interpretación de la profecía. Habíamos estudiado anteriormente las reglas para la interpretación de la escritura. Ahora vamos a entrar en las reglas para la interpretación de la profecía. Aunque esto le puede sonar parecido a algo que ya leímos, no lo es. La última sección trató de los problemas relacionados con la interpretación de las profecías que surgen con motivo de la naturaleza del lenguaje empleado. La atención se dirige ahora a la discusión de los principios generales de interpretación de las profecías, cuando ya se comprende claramente lo que está profetizado. La interpretación de la profecía requiere atención en relación con las palabras, el contexto, la gramática y las situaciones históricas que son los principios aceptados con respecto a cualquier campo de interpretación. Terry declara esto de la siguiente manera. Se podrá ver que, aún
apreciando debidamente las peculiaridades de la profecía, aquellas cosas particulares, llamativas de la profecía, debemos, no obstante, emplear en su interpretación esencialmente los mismos grandes principios que se emplean en la interpretación de otros pasajes antiguos, otros pasajes escritos antiguos. Primero, debemos estar seguros de la posición histórica del profeta. Bueno, esto nos remite al estudio del contexto en el cual se está dando una profecía y vamos al contexto, la posición histórica del profeta. Si quieren, por ejemplo, tomar a Daniel, van a tener que pensar dónde nació Daniel, dónde vivió inicialmente, en Jerusalén, que era un príncipe que luego fue trasladado por la deportación de Babilonia hacia la capital de Babilonia. Allí estuvieron, era esencialmente la misma región en la cual había vivido en aquella época anterior Abraham. Entonces pueden tomar el profeta que quieren. Si quieren tomar profetas del exilio, del post-exilio, en fin. Pero lo importante es estar seguros de la posición histórica del profeta, dónde está parado ese personaje históricamente. Luego, del alcance y plan de su libro. Si vamos al caso de Daniel, imagínense el tiempo que nos va a llevar determinar el alcance y el plan del libro de Daniel, qué es lo que quiere comunicar Daniel, ¿no? Seguidamente debemos ocuparnos del uso y significado de sus palabras y símbolos, gramática. Y finalmente debe hacerse una comparación amplia y discriminada de las escrituras paralelas. No faltan listas de reglas para guiarnos en la interpretación de la profecía. Quizá las más útiles son las sugeridas por RAM. Vamos a echar un vistazo a la lista que propone RAM de reglas para la interpretación de la profecía. Son 8 puntos. Son 8 puntos que va a haber que desarrollar. Número 1. Determine el fondo histórico del profeta y de la profecía. Alucinante. Esta lista yo la voy a copiar y la voy a pegar en la descripción del video. Seguramente yo trato de pegar todo lo que leemos, lo copio y trato de ponerlo dentro de la caja de descripción del video. Allí ustedes pueden ir y todo lo que yo leo está todo ahí. A veces no entra porque creo que entran 5.000 caracteres y a veces no entra todo. Pero trato de poner lo esencial, pero esto seguramente va a estar. Determine el fondo histórico del profeta y de la profecía. Esto es algo para poner en práctica. Si vos querés, cuando terminás, te agarrás, te elegís un profeta, un libro profético y lo hacés. Esto es muy práctico. Número 2. Determine el sentido completo y la significación de todos los nombres propios, eventos, referencias geográficas, referencias a costumbres o cultura material y referencias a la flora y a la fauna. Ahora yo les pregunto, ¿alguno de ustedes que enseña o algunos de ustedes que son enseñados, aquellos que están impartiendo enseñanza sobre alguna profecía, se toman el trabajo cada vez que estudian un texto profético? Si no se toman este trabajo, no es serio. Hay que tomarse este trabajo, porque hasta que esto no esté claro, no se puede avanzar al próximo paso. Nosotros
nosotros atamos todo con alambre, ¿no? Últimamente ni con alambre, con precinto, porque el alambre es más caro, ¿no? Entonces atamos todo con precinto. Así está atada la exégesis de la iglesia cristiana evangélica. Está atada con precinto, especialmente a la hora de hablar de escatología. Yo me quiero morir cuando pienso en esto. A ver, amigo, yo me quiero morir. Señor, ¿puedo renunciar? Me quiero ir. ¿Me puedo ir? Porque realmente tratar de hacer un trabajo serio en medio de la poca gana, de la poca determinación, del poco interés, del poco profesionalismo que hay dentro de las líneas del cristianismo, para hablar de escatología, porque ahora todo el mundo está en modo apocalipsis y todos quieren saber. Y todos los cristianos salen a explicar el apocalipsis. Pero no, hay algo mal que no está bien. Hay algo mal que no está bien. Y por eso la gente no escucha. No tenemos llegada al oído de la gente que tiene interés. Porque la gente a esta altura del torneo no se compra ningún buzón, amigos. Si la gente no es estúpida. Si la gente cuando nos preguntan algo o queremos decirle algo no percibe seriedad y profundidad en nuestras palabras, a las personas le entra por un oído, le sale por el otro lo que les decís. Simplemente, no es que no haya interés, hay un interés tremendo, lo que no hay es capacidad. Pero bueno, yo voy a seguir leyendo la lista de RAM. Número 3. Determine si el pasaje es profético o es didáctico. Muy bien. Número 4. Si es profético, determine si se ha cumplido o si es condicional. Número 5. Determine si el mismo tema o concepto es tratado también en otra parte. Número 6. Como recordatorio, mantenga viva en la mente la evolución del pasaje. Es decir, ponga atención al contexto, vea cómo va desarrollándose. Número 7. Ponga cuidado a aquellos elementos de la profecía que son puramente locales o temporales. Número 8. Tome la interpretación literal de la profecía como guía límite en la interpretación profética. Alucinante estos 8 puntos. Ahora bien, vamos a la letra A. Vamos a hacer un par de letras nomás. Vamos 37 minutos. Vamos bien. Vamos a la letra A. Vamos a leer la letra A, que es muy interesante. Sí, yo creo que vamos a hacer la letra A y vamos a dejar ahí. La letra A nos va a decir un montón de cosas. Prepárense. A ver. Por ser la letra A es la que tiene mayor énfasis, por lo cual debemos estar atentos a lo que se nos va a decir acá. Letra A. Interprete literalmente. Quizá la consideración primaria en relación con la interpretación de la profecía es que, como en todos los demás campos de la interpretación bíblica, debe interpretarse literalmente. No importa la forma por medio de la cual haya sido dada la revelación profética. Algunas verdades son reveladas por medio de esa forma. Es problema del intérprete descubrir esas verdades. Davidson afirma: yo considero que este es el primer principio en la interpretación profética. Leer al profeta literalmente. Considerar que el significado literal es el significado. Que el profeta se está moviendo entre realidades